Buenas a todos. Bueno, quería comentaros que siempre estoy publicando tonterías y cosas así. Y esta vez quería hacer algo un poco más serio porque, bueno, quería contar algo que para mí es algo que llevo tiempo haciendo y me apetecía compartirlo con la gente, ¿vale? Hace muchos años empecé a hacer un árbol genealógico a raíz de una conversación que tuve con Elena. Resulta que, si no me equivoco, un bisabuelo mío, una bisabuela mía, la madre de mi abuela, por paterna, se apellidaba González de Arriba y era de Peón. Y resulta que, hablando con Elena y con su padre, con mi suegro, me comentaron que ellos tenían también un bisabuelo que también era de Peón y que era Fernández de Arriba. Y dije, hostia, a ver si resulta que era, claro, apellidándose de Arriba y siendo los dos de Peón, pues igual podría ser familia. No hermanos, pero bueno, porque eran Fernández de Arriba y González de Arriba, pero sí a lo mejor pues primos o bueno, algo así. Y entonces empecé poco a poco a hacer un árbol genealógico, ¿vale? Eso me llevó a hacer, investigar, a hablar con la gente, con mis suegros, con mis padres, que se acordaban de cómo se llamaban sus padres, sus abuelos, apellidos y tal. Y bueno, poco a poco fui haciendo. Bueno, la cosa es que salió de madre y tengo unos 1800 y pico personas metidas en el árbol, ¿vale? Tanto por mi parte, sobre todo paterna, como por parte de Elena, tanto paterna como materna, porque bueno, fui investigando, fui encontrando por internet y tal. Tanto el registro civil de Gijón como el registro civil de Villaviciosa tienen digitalizado mucho, entonces bueno, me ayudó a seguir esa investigación. Toda la investigación que hice pues fue a raíz de andar buscando por registros civiles, patrones históricos, descubrir pues en fotos, en estos textos que aquí se ven, pues traducir todo esto un poco de estas letras, registros civiles, nacimientos. Aquí se ve más o menos cómo es, o se puede apreciar pues cómo son estos textos que hay que leer y entender. Pues ya veis, aquí mira, por ejemplo, ¿esto quién es? Nacimiento de Benita, José Muñiz de Bernueces y Teresa Morán. Abuelos paternos, José Muñiz e Isabel Álvarez. Juan Morán, María Álvarez. O sea, hay que ir buscando poco a poco por todo ello. Bueno, es costoso, pero bueno, al final la verdad es que si te mola la genealogía y todo eso, pues bueno, es gratificante ir encontrando. A raíz de ir buscando, pues descubrí pues que cosas que ni siquiera sabía. He contrastado con mi padre y tal. Le comenté que había encontrado un registro de su abuelo, mi bisabuelo, Plácido, que había estado en la cárcel cuando la guerra, porque por lo visto lo metieron en la cárcel, pues lo de siempre, por rojo, como todos eran rojos. Y encontré un registro en el archivo histórico de Salamanca, hay un registro de su ingreso en prisión en Vilanova, en Orense. Encontré una tía de Elena, una abuela de una de Elena o una tía de Elena, algo así, que había publicado en el BOE que había sido profesora. No sé, descubrí muchas cosas. Me valió para hablar con mi padre también y descubrir cosas que ni siquiera se acordaba. Y nos enteramos de que mi abuelo había tenido un hermano que ni siquiera mi padre sabía que había tenido, que murió de pequeño. A raíz de ir hablando con familia y tal, pues bueno, estuvo guapo y tal, pero bueno, sobre todo eso empecé. Y claro, ¿qué pasa? Que como yo decía, digo, claro, si por un casual, tanto tú, Elena, como yo, venimos de la misma rama, porque hay un de arriba que coincide, claro, ¿qué pasa? Pues bromeaba, yo al menos bromeaba, porque Elena no se lo tomaba bien, pero yo al menos bromeaba que claro, que es normal que Lucas hiciera alguna trastada, porque claro, como ella y yo éramos primos, pues entonces me decía, claro, ¿qué quieres? Si tu guaje y de arriba. Bueno, pues no es de arriba, no. Descubrí, hace poco que llegué al Nexo de Orión y descubrí que no es de arriba, sino que es Piñuli, porque coincide que, si no me equivoco, el trastarabuelo de nuestros bisabuelos, pues vienen del mismo trastarabuelo, que era un tal Piñuli, no me acuerdo cómo se llama. Vale, os lo voy a enseñar en un vídeo que tengo aquí, o que estoy haciendo, y así lo entenderéis mejor, ¿vale? Aquí veréis que está Lucas, aquí abajo, donde está el ratón. Aquí veis el ratón, aquí abajo, bien gordo. Y estoy yo porque me casé con Elena Fernández. Elena Fernández es hija de Javier Carlos Fernández y Ana María González. Vale, vamos a decir que en el matrimonio siempre está arriba el descendiente, ¿vale? El de abajo es el consorte.
¿Qué pasa? Que Javier Carlos es hijo de Luciano Amable Fernández y Emilia Meana. Vale, estos son los hermanos, Enrique y Joaquín. Si me voy a los padres de Luciano, veremos que el padre era Alfonso Fernández de Arriba, que sale aquí, que se casó con Regina García Pando. ¿Quiénes eran los padres de Alfonso? Pues lo vemos aquí. José Fernández Piniella, que se casó con Joaquina de Arriba Álvarez. ¿Quiénes eran los padres de José Fernández Piniella? Benito Fernández Piñuli, casado con Rosalía Piniella. Padres de Benito, pues tenemos que irnos aquí. Francisca Piñuli de la Meana, casada con Juan Fernández. Padres de Francisca, pues nos vamos a la derecha y encontraremos a Andrés Piñuli Costales, que está en verde ya. ¿Por qué? Porque este es el pariente que está que coincide, Andrés Piñuli Costales, que se casó con María de la Meana Piniella. ¿Qué pasa? Que si me voy aquí, tuvieron otro hijo, Francisco Piñuli de la Meana, que se casó con Vicenta Maojo. Estos dos tuvieron a su vez a Rosa Piñuli Maojo, que se casó con Joaquín de Arriba Sánchez. El Joaquín este tuvo a María Asunción de Arriba Piñuli, que se casó con Manuel González Rodríguez. Y a su vez tuvieron a María del Rosario González de Arriba, que era mi bisabuela, que se casó con mi bisabuelo Plácido Bastián Sánchez. A su vez tuvieron a Remedios Bastián González, que era mi abuela paterna, que se casó con mi abuelo José Miguel Muñiz Fernández. Y estos tuvieron a José Agustín Muñiz Bastián, mi padre, que se casó con mi madre. Me tuvieron a mí, por eso estoy en azul. Yo me casé con Elena y tuvimos a Lucas. Con lo cual, si sigo en esta línea, veréis que aquí estoy yo arriba y Elena abajo porque es mi consorte, que tuvimos a Lucas. Pero si me voy a la izquierda, en el mismo árbol, volvemos a salir porque Elena, que también es descendiente de ese señor, se casó conmigo y tuvimos a Lucas. Con lo cual, pues nada, descubrimos que Lucas no es de Arriba, sino que es Piñuli, pero claro, de 9ª generación. El nonabuelo de Lucas es el mismo, por parte mía como por parte de Elena. Entonces, bueno, simplemente quería comentar, pues, eso, toda la investigación que llevo hecha, ¿vale? El árbol de Lucas, bueno, pues esto es una parte, porque claro, si voy aumentando, pues lo que tengo hasta ahora es todo esto, ¿vale? Se verá poco, depende de donde lo veáis, se verá mal, pero bueno, por una parte está aquí él, donde se ve el ratón moverse, y por otra parte vuelve a estar aquí, hasta que coincide en este, de aquí arriba, que es el coincidente. La cosa es que empecé por el tema este, por buscar el punto de unión. Y al final, a lo tonto, pues bueno, he llegado a la conclusión de que realmente pues Lucas no es de Arriba, sino que es Piñuli. Un apellido poco común, pero bueno, es bastante común en aquella época en la zona de Peo. Así que nada, bueno, pues quería comentaros algo que para mí es importante, pero no es una tontería como las que publico siempre, con vídeos a cámara lenta haciéndole idiota y cosas así, o haciendo cara de gilipollas. Bueno, era algo simplemente serio que me apetecía compartir con vosotros. Pues nada, un saludo, hasta luego.